Ok, muy bien. Vamos a continuar con el tema y vemos los movimientos de la Tierra. La Tierra realiza dos movimientos simultáneos, como vemos ahí en la presentación. Tenemos lo que es el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. ¿Así? Muy bien, vamos explicando cada uno de estos movimientos. Empezamos con el movimiento de rotación, donde la Tierra gira sobre su propio eje y va de oeste a este y tarda 24 horas aproximadamente en llegar a la misma posición, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que la Tierra gira en su propio eje, estamos hablando, y si tarda 24 horas, hablamos de qué, a ver, si nos damos cuenta, ¿de qué se hablaría? Le pongo las opciones para que me responda. A ver, opción uno, años. Opción 2, siglos. Opción 3, días. A ver. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Si el movimiento de rotación dice que tarda 24 horas aproximadamente en llegar a su misma posición, ¿de qué se estaría hablando? ¿De meses, años, siglos o días? Ahí está uno más, Luciano. A ver. Días, Días, ¿no ve? Porque el día, ¿cuántas horas tiene? 24 horas. Así es, 24 horas. Entonces, 12 horas es frente al sol y 12 horas contrarias al sol. Ahí vamos a hablar del día y de la noche. Muy bien, debido a este movimiento de rotación, amanece primero en los lugares situados hacia el este, ¿no? Y ahí vamos a ir indicando posiblemente los lugares donde el sol sale más antes, puede ser 6 de la mañana, inclusive 5:30 de la mañana, ¿ya? Esta rotación se origina sucesivamente porque aquí se va a formar los días y las noches, ¿no? Y esto permite que exista una vida animal, vegetal, inclusive vida humana. ¿Por qué? Porque los rayos solares no iluminan toda la Tierra a la vez, ¿no? Sino solamente una zona está iluminada y ahí es de día y otra que permanece a oscuras es de noche. Entonces nosotros vamos a ir viendo, por ejemplo, en el hemisferio norte puede ser de día y en el hemisferio sur puede ser de noche, ¿ya? Ahí dependiendo mucho, ¿ya? Ahora bien, vamos a identificar, lógicamente, este es el tipo de rotación, ¿no? La inclinación de la Tierra es de 23 grados 5 centígrados y estableciendo principalmente que es una inclinación, o sea que la Tierra no gira de manera, como la Tierra no es redonda, habíamos dicho que es achatada en los polos y ensanchada en el ecuador, entonces se establece lógicamente el giro un poco inclinado, ¿no? Ahí se va a establecer, ¿ya? Muchas veces para conocer la posición de dónde nos encontramos nosotros de acuerdo a los puntos cardinales, ya sabemos cómo nos podemos nosotros ah, orientar, ¿no? Normalmente el sol, y vamos a hablar de un lenguaje un poco coloquial, ¿ya? El sol sale por el este y por donde sale el sol va a estar la mano derecha, ¿ya? O sea, donde la mano izquierda, perdón, vamos a poner la mano izquierda hacia donde se sale el sol, la mano derecha hacia donde sale el sol, que es la derecha, y eso es el este. Y ponemos la izquierda hacia donde el sol entra, y ese es el oeste. Al frente vamos a tener nosotros el norte y en la espalda vamos a tener el sur, ¿sí? Entonces el sol va a entrar por el este, se va a poner por el oeste, al frente, en la cabeza, vista al frente, vamos a tener el norte y en la espalda vamos a tener el sur, ¿ya? Ok. A ver, haremos un ejercicio ahí, a ver si ustedes me ayudan, ¿está bien? A ver, Jairo, ¿me puedes ayudar? ¿Cómo es? ¿Y cómo? Por eso, ¿me puedes ayudar o no? Yo te voy a indicar, ¿está bien? Está bien. Ok, Jairo, muy bien. ¿Tú dónde vives, Jairo? En Potosí. En Potosí, muy bien. De la dirección de donde tú vives, ¿a cuál lado sería el este? Si tú dices por dónde entra el sol, por dónde está ingresando el sol. A la mano izquierda, derecha, perdón.
Ya, y eso, pero más o menos ubicándonos geográficamente, ¿qué hay a la mano derecha? Está el Cerro Rico, no sé, está un edificio, no sé, a ver, orientame ahí. Imaginemos que estamos ahí en Potosí. ¿Cómo me orientarías vos? A ver. Sí, es exactamente, estaría el Cerro Rico a la mano derecha. Ok, si el Cerro Rico está a la mano derecha, ¿es por donde entra el sol? Sí. Sí, Muy bien. Entonces, si yo quiero ir a la terminal, eh, hay dos tipos de terminales en Potosí, ¿no? Pero quiero ir a la terminal interdepartamental. ¿Hacia qué lado me estaría yendo? ¿Al norte? ¿Al sur? norte. Al norte. Eso estaría al frente. O sea, tu mano derecha estaría hacia el Cerro Rico y a tu frente estaría la terminal. Sí, ¿Y qué estaría al sur, en la parte de la espalda? Tengo la terminal eh, al frente y por mi espalda, ¿qué tengo? las demás ciudades. Ok, el resto de la ciudad. Muy bien. Y al otro extremo, por donde se entra el sol, que vendría a ser el oeste, Igual de casas. casas. Muy bien. ¿Tú en qué parte o en qué zona vives orientándote así, con la puesta del sol? Zona Villa Copacabana. No, pero en relación a los puntos cardinales. Al norte, al sur, al este o al este. ¿Cómo es, Jairo? ¿No hay ubicación? ¿Qué pasó? Norte. Ah, ya. O sea, tú vives al norte, quiere decir, vas eh, eso vista de frente, como yendo hacia la terminal, supongo, ¿verdad? Sí, Así es, muy bien. Entonces, el este corresponde al denominado también levante u oriente, ¿ya? Y el oeste, que es la parte contraria, donde el sol se ingresa, se llama el poniente u occidente. En relación al norte, vamos a ver el área septentrional y al sur el área meridional, ¿ya? Entonces establecemos nosotros esa orientación. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos para orientarnos? Solamente poner la mano derecha en el lado donde el sol está ingresando. Y eso nos va a ayudar a orientarnos a cualquier lado. Muy bien. Y alguien te va a decir, entonces si vos dices, no, estoy yendo hacia el sur y sin embargo es para el norte, entonces te estás confundiendo, porque caso contrario estarías yendo en situación opuesta, ¿ya? Muy bien, Jairo. A ver, ya nos ha ubicado Jairo su casa. Muy bien. Para orientarnos también vamos a utilizar algunas herramientas, como en el caso de la brújula. Este instrumento va a poder situar los puntos cardinales gracias a una aguja, a la aguja mayor, que va a estar imantada, quien indica siempre la dirección norte y la dirección sur, ¿ya? Para lo que gira libremente sobre un círculo graduado, ¿ya? Donde aparecen señalados los puntos cardinales, ¿no? Y la aguja va señalando hacia dónde te estás dirigiendo. La aguja va imantada, si vas hacia el norte, si vas hacia el sur, te va dirigiendo la aguja, ¿no? Entonces, en ese contexto, también la brújula es una herramienta imprescindible para orientarnos, especialmente de día. Bueno, ya hemos visto el movimiento de rotación y veamos el movimiento de traslación, donde la Tierra gira alrededor del Sol, ¿sí? Esta recorre un total de 365 días, 6 horas y 9 minutos. Por eso es que a veces el año tiene 366 días, ¿no? Cada 4 años tenemos un total de 366 días. Entonces, el movimiento de traslación nos va a indicar el año. El movimiento de rotación nos va a indicar el día. Muy bien. Ok, a ver, Katia. Y Mencióname, Katia, las estaciones del año, a ver si conoces.
Verano, invierno, otoño. ah, el último ya no me acuerdo. La estación del amor, ¿cuál sería? A ver. Primavera. Eso, mira, se ve enamorar la Katia ahí, bien sabes. Ya, muy bien. Entonces, tenemos las cuatro estaciones que obviamente se van a demarcar con este movimiento de traslación. Por ejemplo, ahora, ¿en qué estación nos encontramos? A ver, Jocelyn, ¿en qué estación estamos? No estará Jocelyn, caramba. Génesis, ¿en qué estación nos encontramos ahora? Invierno, Invierno. ¿Qué quiere decir invierno, Génesis? ¿Por qué sabemos que es invierno? porque está lloviendo, hace frío, Oh, ¿y más dónde que todo vos por vives? el frío. ¿Dónde vives, Génesis, vos para decir que está lloviendo en invierno? A ver, quiero saber. Ah, me he equivocado, es por el frío. La Ah, Paz, ya. Es que es un frío extremo, ¿no? ah, sí, está helando. Está helando. ¿Y qué pasa por el mes de septiembre? Más o menos, no, por el mes de diciembre. Mm, el clima es muy cambiante, a veces hace sol, hace frío. Pero en el mes de diciembre hace mucha calor, por más que llueva, no hace tanto frío, ¿cierto? O sea, Mm, ¿por qué? Porque son extremos, ¿me entiendes? El invierno es el extremo a lo que es el verano. La primavera es el extremo al otoño, pero la primavera y el otoño son temperaturas intermedias, no hacía ni mucho frío ni mucha calor. Bueno, obviamente, como el caso de Génesis dice que vivimos en La Paz, obviamente aquí en La Paz todo el tiempo hace frío, ¿no? Porque es la zona alta, por esa misma razón, simplemente por eso. ¿Ya? Entonces vamos a ver nosotros acá el movimiento de traslación, lo que va a generar, ¿sí? Empezamos con lo que es el invierno. Aquí estamos con el invierno. Ya, el invierno que empieza el 21, bueno, en este caso es por el otro contrario. Aquí nosotros estamos en junio, ellos están en diciembre. Este es un mapa más o menos de Europa, ¿no? Y nos vamos orientando al contrario. El 21 de junio para nosotros empieza el invierno, ¿sí? Y después nos vamos a la primavera, que es el 21 de septiembre. Luego nos vamos al verano, que es el 21 de diciembre. Y nos vamos al otoño, que es el 21 de marzo, ¿ya? Entonces, para nosotros esta es la rotación de la Tierra, de acuerdo al Sol, ¿ya? Nosotros le llamamos también, como en Europa, el solsticio de invierno, el solsticio de verano, equinoccio de primavera y equinoccio de otoño, ¿ya? ¿Cuándo se recordó el solsticio de invierno en Bolivia en relación al calendario? ¿Qué dices? A ver, ¿qué vamos a participar? A ver, Uber, ¿cuándo se recordó el solsticio de invierno aquí en Bolivia? Es el Nah. 21 de junio. Eso, y fue feriado, ¿no? Fue feriado, Sí, muy bien. Donde todos fueron a esperar a Tiwanaku, ¿no? Alzando las manos, ¿no? El nacimiento del sol, ¿ya? Y ahí se llama solsticio, muy bien. ¿Ya? Bueno, aquí. Bueno, como el eje de la Tierra está inclinado, las distintas zonas del planeta no reciben luz solar con la misma intensidad que en todas ellas. No hay en algunas que es muy caliente, en otras que no es tanto y en otras que es frío, ¿no? Vamos a determinar eso de acuerdo a las estaciones del año, ¿no? Y acá nosotros vamos a ver que este movimiento hace que los días y las noches no duren lo mismo durante el año y que sucedan las estaciones. Vale decir, en invierno los días son más cortos y las noches son más largas. Mientras que en verano los días son más largos y las noches son más cortas. En primavera es un intermedio entre que el día tiene 12 horas y la noche 12 horas. Y lo mismo va en otoño. Entonces ahí nosotros vamos viendo de acuerdo al cambio de la Tierra. Bueno, las estaciones del año son primavera, verano, otoño, invierno. Y ocurren porque la Tierra en su recorrido recibe de forma diferente los rayos solares. Cuando la Tierra está más cerca al Sol, ya viene a ser la zona de
verano, cuando la Tierra está un poco más alejada del Sol en la zona de invierno. ¿Se acuerdan ustedes de los planetas? Las temperaturas menores en grados se encontraban justamente lejos del Sol y es por eso que hacía más frío, ¿no? Y esa es la zona fría especialmente en ese entorno, ¿ya? Ok, y ahí volvemos a ver las estaciones del año, ¿no? ¿Ya? Bueno, aquí nosotros vamos a ir indicando lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos el Sol, ¿ya? Y vamos a ir identificando los hemisferios. Cuando en el hemisferio norte es primavera, en el hemisferio sur es, ¿qué es? Otoño, ¿ya? Cuando en el hemisferio norte es invierno, en el hemisferio sur es verano. O sea que ahorita nosotros estamos en invierno, pero si te vas al lado de España, que está por el lado europeo, que se encuentra en este caso aquí, que está cerca al sol, estaríamos hablando que ahí es verano. Ya, o sea, mucha calor, aquí mucho frío, ¿no? De un extremo a otro, ¿ya? Entonces, vamos a ver este pequeño cuadro resumen que nos presenta lo siguiente. La Tierra realiza dos tipos de movimientos, el de traslación y el de rotación. El de traslación es alrededor del Sol y da lugar a las estaciones y a los años. El de rotación es sobre su mismo eje y da lugar al día y a la noche, ¿sí? Y aquí vemos la división del tiempo en horas. En el caso de traslación vemos la división del tiempo en días, no en horas, ¿sí? Vamos a ir identificando eso. Muy bien. Ok, entonces estos movimientos de rotación y traslación nos van a indicar ciertos elementos. Muy bien. Ok, a ver, vamos a ver si cuánto hemos ido aprendiendo hasta el momento. ¿Está bien? A ver, voy a molestar a algunos que no están participando. A ver, Janet. ¿Estás ahí, Janet? Ah, la Janet debe ser nueva, por eso no me quiere hablar, no me conoces, ¿no? A ver, Marisol. Ah, la Marisol. Entonces, los que sí participan. A ver, Jairo. Presente, profesor. Hazme un resumen acerca del movimiento de rotación, Jairo. ¿En qué consiste? ¿Cómo es? A ver. Ah, el movimiento de rotación consiste en que la Tierra gira sobre su propio eje imaginario de oeste a oeste y tarda 24 horas. Así. ¿Y qué forma el movimiento de rotación? ¿Qué forma el movimiento de rotación, Jairo? Oh, ¿qué pasó? Bueno, el movimiento de rotación forma los días, ¿no? Con el día y la noche, ¿verdad? ¿Ok? Y dura 24 horas, obviamente, que había dicho su compañero. A ver, Génesis. Sí, profe. A ver, hablaba del movimiento de traslación. Es el movimiento que se da en los días, ya no en horas. Eso. ¿Y la Tierra cómo girará el movimiento de traslación? Alrededor de él. Del sol. Eso, y eso va a formar los años, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿son 365 días exactos? ¿O qué dices vos? A ver, Perdón, profe. ¿cuánto tiempo es lo que tarda la Tierra en girar todo el espacio del Sol? 365 años. No, No, días. Días. 365 días, ¿cuántas horas? ¿Quién me dice? A ver, el tiempo exacto en que la Tierra gira alrededor del Sol. Está bien los días, son 365 días, pero también hay horas y hay minutos.
es 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. No, son 6 horas y 9 minutos. Ah, 365 días, 6 horas y 9 minutos. ¿Sí? Eso es lo que tarda la Tierra en retornar otra vez al punto inicial. ¿Ya? Y ahí nosotros vamos a identificar eso muy bien. ¿Sí? Ahora bien, la pregunta es, cuando la Luna se pone frente al Sol, porque es un satélite, ¿qué se denomina ¿cómo decimos nosotros? ¿Cómo se denomina eso? un eclipse solar. Eso, eclipse solar. Bueno, vamos a establecer principalmente eso ahora, ¿ya? Entonces hablaremos acerca de los eclipses ahora, ¿está bien? El eclipse es cuando se oculta temporalmente, de manera total o parcial, un astro o un cuerpo celeste por interposición de otro. Y estos eclipses se producen debido al movimiento de la Tierra alrededor del Sol y de la Luna en torno a la Tierra. ¿Ya? Nosotros vamos a identificar acá que tenemos que cuando la Luna se sitúa entre el Sol y la Tierra, tiene lugar un eclipse de Sol, ¿ya? Aquí tenemos un eclipse de Sol cuando la Luna tapa la luz solar a la Tierra, ¿no? ¿Ya? Y se observa como el Sol o parte de él se oculta tras la Luna, como vemos en esta imagen de acá, ¿sí? Aquí vemos la Luna tapando la Tierra y obviamente así se ve el Sol. Cuando es la Tierra la que se interpone entre el Sol y la Luna, se produce un eclipse de Luna. Y es nuestro satélite o parte de él el que permanece en sombra, pues la Tierra impide que se refleje la luz del Sol. Entonces aquí cuando la Tierra, así es como se ve el eclipse de Luna, poco a poco va tapando la Luna, porque la Tierra se interpone entre el Sol y nuestro satélite, que es la Luna. A veces, ¿por qué? Por el movimiento de la Tierra es eso, ¿no? Porque la Tierra empieza a variar un poco en su movimiento y eso va a generar lo que viene a ser ya sea que la Luna se ponga delante o la Luna se ponga detrás, ¿ya? Pero eso va a pasar, el ejemplo, cada cierto tiempo, no es continuamente, ¿ya? Entonces vamos a ir nosotros ahí, llamamos eclipse lunar, ¿ya? Hablemos acerca de los equinoccios y los solsticios, ¿ya? Los equinoccios significan los rayos del sol que caen perpendicularmente al ecuador y se inicia la primavera y el otoño. En el caso de los solsticios, los rayos solares llegan perpendiculares a los trópicos y ahí se inicia el verano y el invierno. Los casos opuestos, como siempre, ¿sí? Equinoccios vendrían a ser poco sol, ya en relación a un sol moderado, y los solsticios un sol fuerte, pero en cierto sentido también trayendo un poco de frío. Por ejemplo, ahora estamos en un invierno, no hay nubes en el cielo, pero hay un sol que vendría a ser un poco fuerte, pero este sol solo quema, no calienta, y sin embargo igual hace frío, ¿no? Pero en primavera pasa lo contrario, ¿ya? Bueno, vamos a hablar de las coordenadas geográficas ahora, ¿sí? Estas coordenadas son líneas imaginarias que se extienden sobre el globo terráqueo formando una malla y ahí tenemos de dos tipos, paralelos y meridianos. Muy bien. Ok, a ver, vamos haciendo lecturita ahí de los paralelos. ¿Quién ha llegado recién? A ver, breve. ¿Quién es breve? ¿Qué se llama? ¿Cuál es su nombre de ese estudiante? A ver. ¿Quién es breve? Nadie. Mi nombre es Saúl Fernández Romero. Ok, Saúl. A ver, léemelo los paralelos. Rodean la Tierra de forma paralela al ecuador. Los principales son el trópico de Cáncer, el de Capricornio del Círculo Polar Ártico y el Antártico. Eso, muy bien. Entonces estos van alrededor del, ¿qué se llama? Está la línea del Ecuador y sobre la línea del Ecuador rodean todos estos. Estos van a empezar todo lo que es en el trópico de Cáncer y van a terminar en el Ártico, ¿ya? Y vamos con los meridianos. A ver, Janet,
leyendo los meridianos. Meridianos. Rodean la Tierra de norte a sur, pasando por los dos polos. El más importante es el meridiano de Greenwich o meridiano. O meridiano 0 grados, ¿no? Ahí vamos a tener nosotros los meridianos al revés, ¿no? Si los paralelos van en torno al ecuador, vamos a ver aquí, nosotros aquí tenemos una imagen de eso. Ya, aquí está. Estos, por ejemplo, son los paralelos y estos que van en ascenso son los meridianos. Los meridianos terminan en los polos y los paralelos se ensanchan principalmente en cada espacio, ¿no? Entonces, ahí nosotros identificamos, lógicamente, que podemos ver la Tierra. No sé si tenemos algún otro gráfico por acá. Bueno, acá tenemos. Eso, aquí está. Entonces, aquí tenemos nosotros los paralelos y vemos acá los paralelos, ¿sí? El trópico de Cáncer, el circular ártico, el trópico de Capricornio y el circular ártico. Acá tenemos el hemisferio norte y el hemisferio sur, que habíamos visto nosotros ayer cuando la Tierra se ha partido, ¿no? Y en este caso tenemos los meridianos que van a calcular los grados centígrados en relación a dónde se encuentra cada elemento o cada país, ¿no? Correspondiente. Entonces, ¿qué son los paralelos? Son círculos imaginarios paralelos al ecuador, trazados de este a oeste, como vemos nosotros, porque el sol entra y sale por un lado, ¿no? Y estos son semicírculos trazados del norte al sur, y ahí vamos identificando nosotros lo que son los meridianos, ¿ok? Y vemos entonces dentro de ese contexto, ¿ok? Ya, continuamos con esta explicación. Bueno, ahí tenemos los paralelos y los meridianos, un poco más graficado. Entonces, si nosotros vemos estas líneas que están viniendo hacia este a oeste, esta es la línea del Ecuador, y todo está viniendo de este a oeste, ahí vamos a llamar nosotros los paralelos. Se miden en grados y se sitúan los meridianos, los meridianos se van a medir también de acuerdo a esto como semicírculos que nosotros vamos a medir en la Tierra, ¿ya? En el caso de los paralelos vamos a tener del polo norte al polo sur y aquí tenemos la teoría, ¿no? Que estos van a ir en grados y se sitúa del norte y al sur del Ecuador. Nosotros vamos a tener acá al norte y al sur del Ecuador, ¿ya? Entonces, dentro de los paralelos tenemos el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, el círculo polar ártico, ¿ya? ¿Ok? Dentro de eso, ¿ya? Y bueno, en el caso de los paralelos, no solamente son grados centígrados, nada más, ¿ya? Bueno, las coordenadas geográficas se utilizan para ubicar exactamente un punto sobre la Tierra que se encontrará en el cruce entre un paralelo y un meridiano, ¿no? Aquí tenemos meridianos y paralelos, y ahí vamos a ir viendo cómo es que se ubica la Tierra, ¿sí? De acuerdo a eso, cómo se ubican cada uno de los países y demás, ¿no? Establecimos en eso. Para localizar un punto necesitamos dos medidas, uno que es latitud y el otro que es longitud. La latitud es la distancia que hay entre el ecuador y cualquier paralelo, se mide en grados y su valor máximo es de 90 grados hacia el norte o hacia el sur, ¿ya? La longitud es la distancia que hay entre el meridiano de Greenwich y cualquier otro meridiano y se mide en grados y su valor máximo es de 180 grados hacia el este u oeste, ¿no? Entonces nosotros vamos a medir en grados ya sea 90 aquí y de aquí a aquí 180, ¿ya? Porque se duplica el espacio. Acá tenemos la latitud y la longitud. La latitud es de 90 grados máximo y la longitud 180 grados, ¿ya? Entonces, la latitud es la distancia angular que existe entre cualquier punto de la superficie terrestre y el paralelo 0 grados, ¿no? El paralelo es la línea del ecuador, que son 0 grados, ¿ya? Y se mide hacia el norte o hacia el sur y su valor se halla comprendido entre 0 y 90, ¿no? Que es la mitad, 0 y 90. En el caso de la longitud es la distancia que existe entre cualquier punto de la superficie terrestre entre 0 grados de Greenwich o de Greenwich que nosotros decimos y se mide hacia el
este o hacia el oeste y su valor se haya comprendido entre 0 y 180. O sea que es mucho más completo el movimiento. Toda la Tierra, ¿no? Gira alrededor de toda la Tierra y son 180 grados. El conjunto de paralelos y meridianos de la Tierra forma una cuadrícula. Cualquier país o territorio se puede situar exactamente indicando los paralelos y meridianos que pasan por dicho punto y que nos indican la latitud y la longitud. Y ahí nosotros vamos a tener una cuadrícula que se va a trabajar para poder identificar la latitud y la longitud de los países. Para localizar un lugar en el mapa hay que principalmente decir la distancia en grados hasta el paralelo cero, que es el Ecuador, y si está en el norte o está en el sur. Decir la distancia en grados hasta el meridiano de Greenwich y si está en el este o en el oeste. Por ejemplo, en el caso nuestro, el caso Bolivia, nosotros nos encontramos en cuál de los hemisferios, primero hay que ver. A ver, ¿en qué hemisferio nos encontramos nosotros? Bolivia. ¿Hemisferio norte o hemisferio sur? A ver. ¿Cómo es? ¿No saben? ¿Qué pasó? ¿En qué hemisferio nos encontramos? ¿Cómo es? Hemisferio sur. Así es, en el hemisferio sur nos encontramos. Por eso somos América del Sur, ¿o no? ¿Sí? Y nosotros nos encontramos en el hemisferio sur y posición hacia el oeste. Entonces nos encontramos en el sur-oeste. Nuestro caso es en ese contexto, ¿sí? Al sur y hacia el oeste, ¿ya? Entonces, en esa posición nos encontramos los bolivianos, ¿está bien? Entonces, la división de la superficie terrestre, vamos a ver acá en un pequeño resumen, se divide en meridianos y paralelos, y estos permiten localizar los puntos de la Tierra a través de la latitud y la longitud, y representan principalmente también a partir de lo que vendría a ser la representación en los mapas, ¿no? Vamos a identificar nosotros, ¿ya? Bueno, ahora vamos a hablar de los usos horarios. La Tierra se divide en 24 usos horarios que incluyen un conjunto de territorios con un mismo horario, es decir, al dividir los 360 grados de la esfera terrestre entre las 24 horas del día, nos da como resultado que a cada hora le corresponde 15 grados, ¿ya? O sea, cada 15 grados está dividida las horas. Y obviamente, tanto en el lado este y lo contrario, el lado oeste, obviamente las horas son similares, ¿ya? ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos 12 del mediodía o 24 horas y aquí tenemos 12 del mediodía o 24 horas si fuera en la noche o si fuera en el día sería 12 horas. O sea, si ahorita tú agarras tu celular y pones reloj mundial, a ver, vamos a hacer un experimento, a ver. Ustedes están con el celular, yo creo algunos, en la manito, y cuando van a entrar a la hora, ahí les indica reloj mundial. No sé si ustedes pueden verlo. ¿Alguien lo ve? ¿Cómo es? ¿Quién me ayuda con ese experimento? A ver. ¿Quién se ofrece a ayudarme con el experimento del celular? A ver. ¿Cómo dijo, jefe? A ver, ¿tienes tu celular a la mano? Sí, bro. Ahora entra a reloj y búscame la opción reloj mundial. ¿Está bien? ¿Sí? No me parece, profe. No me aparece. Caramba, che. Ya, a ver, ¿cómo se hace para compartir el reloj? Bueno, de todas formas, igual. Por ejemplo, yo en reloj mundial, cuando aprieto un lugar que quiero saber qué hora es, por ejemplo, puedo decir, a ver, ¿qué hora es en España? Entonces, Profe, aquí, ya ah, está. encontré. Ahora ya, a ver, búscame la hora en España. ¿Qué hora será en España? En Barcelona, vamos a ver, ¿qué hora es?
Madrid es 1:53. Y dice que está 6 horas adelantado con Bolivia, ¿no? Sí, O sea, así tienes que saber, por ejemplo, los usos horarios significa que ahí, si nosotros decimos que son cada 15 grados, entonces nosotros vamos viendo, entonces de acuerdo a eso, son 6 horas a distancia de nuestro país. O sea que allá es ya la madrugada y aquí recién es de noche, recién estamos entrando a la noche. Entonces, obviamente va modificándose, entonces de acuerdo a eso se va cambiando. O sea, hay lugares donde los polos son similares, este, oeste, y obviamente las horas se van a diferenciar con un total de 12 horas. Si en un lugar es 12 del mediodía, en el otro lado va a ser 12 de la noche, ¿no? Por eso en el Año Nuevo, en algunos lugares lo celebran un día anterior al nuestro, horas antes al nuestro, porque ahí ya llegó 12 de la noche. Aquí todavía llega siendo más o menos 12 del mediodía del día anterior, y allá es 12 de la noche del día siguiente. En el caso de Madrid, ahorita es 1:53 de la mañana del día siguiente, en este caso del día miércoles, nosotros seguimos en día martes, entonces vamos cambiando en ese contexto, ¿ya? Entonces, si presentamos en un mapa mundi 24 franjas iguales, obtenemos un mapa que recibe el nombre de usos horarios, ¿sí? Y donde cada franja equivale a una hora, ¿no? Y aquí tenemos nosotros el 0. Acá significa que viene a ser el día siguiente y esto, bueno, perdón, este es el día anterior y este es el día siguiente. Por ejemplo, si aquí nosotros vemos en Sudamérica y nos vamos acá, aquí, por ejemplo, Bolivia son -5 horas, ya, del tope cero, de la hora cero, son -5 horas. Y en el caso de acá por Europa, nos vamos a ver acá por Europa. Ah, no, este es Europa. Aquí por África, aquí son +5 horas. Ah, no, sí, +5 horas. Entonces va cambiando, ya si va modificándose. Nosotros tenemos -5 horas y aquí es +5 horas. Aquí es -12 horas y aquí es +12 horas, de extremo a extremo. Entonces va cambiando, ¿sí? Por ejemplo, si queremos nosotros ver, el celular nos ayuda mucho con los usos horarios para saber qué hora es en otro país, ¿no? No necesitamos hacer esta técnica tan antigua, pero sí podemos identificarnos con la parte tecnológica, es mucho más factible, ¿ya? Entonces esas franjas empiezan a cortarse a partir del meridiano de Greenwich o el meridiano cero y por lo tanto, hacia el este hay que adelantar el reloj una hora por cada uso horario. Y hacia el oeste hay que retrasar el reloj una hora por cada uso horario. Por ejemplo, ahorita nosotros, aquí en Bolivia es las 19:56, pero si te vas a Argentina, que es hacia el oeste, va a ser 20:56, o sea, una hora más. Chile también está con la hora de Bolivia en invierno, es la hora de Bolivia, los chilenos. Pero los peruanos están en una hora menos, ¿ya? Vamos a tratar de comprender esa parte. ¿Por qué desde este meridiano? Porque desde el año 1675, Carlos II de Inglaterra creó el Real Observatorio de Greenwich para descubrir las líneas de longitud. Y en el año 1864 se va a dar una conferencia sobre meridianos de Washington y se toma esta decisión de tomar en cuenta esta forma de contar las horas, ¿ya? Bueno, la mejor forma de representar nuestro globo terráqueo es como una maqueta de la misma, ¿no? Cuando necesitamos que esta representación sea plana y no esférica, debemos acudir a los mapas y estos los elaboran unos especialistas llamados cartógrafos. ¿Quiénes elaboran los mapas? Los cartógrafos, ¿sí? ¿Qué hacen los cartógrafos? Proyectan exactamente la forma esférica de la Tierra sobre un plano y es imposible, de modo que exista diferentes tipos de proyecciones para los mapas. Puede ser cilíndrica, que es la más utilizada para representar la zona intertropical, puede ser cónica, que es la más adecuada para zonas templadas, o puede ser plana o cenital, utilizada para representar los polos, ¿no? Aquí tenemos una plana o cenital, por ejemplo, esta de acá. Esta es una plana cenital, esta es una esférica, ¿sí? Y así, ¿no? Actualmente para la realización de mapas se utiliza la teledetección, ¿vale? Es decir, se utilizan métodos principalmente que vamos viendo a través de los satélites, ¿sí? Las fotografías aéreas o estas imágenes espaciales que nos vienen desde los satélites.
La escala de un mapa indica cuántas veces se ha reducido la realidad para poder representarse. La escala es la relación o proporción que existe entre la superficie representada en un mapa y el tamaño real de esta superficie. Obviamente, por escalas sabemos cuántas puede multiplicarse una determinada escala para identificar cuánto es la proporción exacta de un país. Y bueno, en función a la escala se pueden distinguir mapas a gran escala y mapas a pequeña escala, ¿no? Los mapas a gran escala va a ser denominado principalmente que es pequeño y abarca menos territorio, pero tiene un detalle de información mayor, ejemplo, una localización, ¿ya? Mientras los mapas a pequeña escala es denominado más grande porque se va reduciendo poco a poco el espacio, donde se va notando más profundamente los elementos y abarca un territorio grande, pero con un detalle de información más pequeño, por ejemplo, un continente. Vamos a tener nosotros acá. Y cuando utilizamos el GPS o el buscador, a veces utilizamos ya sea a gran escala o a pequeña escala, ya sea que vayamos, cuando vamos ampliando la imagen, eso quiere decir a pequeña escala. Cuando vamos achicando la imagen, quiere decir a gran escala, porque cuando achicas la imagen, ves todo. Cuando agrandas la imagen, ves de a poquito y por eso se dice a pequeña escala. Y finalmente tenemos estos mapas modernos que nos van a ayudar a captar principalmente lo que es ubicaciones a través del GPS correspondiente. Y por eso nos hemos acostumbrado en algún momento a utilizar el famoso mándame tu ubicación cuando hablamos nosotros de cuando queremos saber alguna dirección específica, ¿no? Y ahí vamos utilizando también lo que es ¿qué es lo que le llamamos a este programa donde decimos mándame tu ubicación? ¿Qué es? Google Maps. El Google Maps, muchas gracias. Entonces, ¿tú utilizas el Google Maps? ¿Cómo es? No, no mucho. No mucho, pero hay que saber, hay que aprender a utilizarlo, porque claro, obviamente hay que estar con la tecnología, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a enfatizar lo relacionado a la Tierra, ¿ok? Entonces, un ratito.